Hola, hola muchachos. En estos momentos vamos a iniciar el tema de falacia o falacias. ¿A qué hace referencia las falacias? Entonces, bueno, vamos a ver que una falacia en sí es un razonamiento que es incorrecto. Es un razonamiento incorrecto y que tiene además pinta de ser verdadero. O sea, no se llega a una conclusión válida, pero la conclusión parece válida. ¿Ok? Entonces, la falacia es un argumento que aparentemente es válido, pero que no lo es. Existen diferentes tipos de falacia y su inferencia puede estar dada por descuido, ignorancia, persuasión, manipulación. O sea, depende. O sea, a veces es por simplemente un razonamiento incorrecto que nosotros hacemos acerca de, pues, digamos, varias premisas o dos premisas. Bueno, pues en ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que debemos prestar mucha atención para poderlas detectar, porque muchas veces el razonamiento es incorrecto y nosotros no lo detectamos fácilmente. Entonces vamos a ver acá nuestro primer ejemplo, dice aquí, vámonos con dos premisas iniciales que dice, si tuviera tos, entonces me dolería el pecho. Esa es mi primera premisa. Y mi segunda premisa es me duele el pecho. Entonces, la conclusión aquí diría, por lo tanto, tengo tos. Entonces, este razonamiento que vemos en nuestro ejemplo 1 es una falacia. ¿Por qué? Porque miren que aquí estamos ante un condicional. En esta primera premisa dice, si tuviera tos, entonces me dolería el pecho. O sea, aquí tenemos una condición inicial que deriva en una conclusión que es me dolería el pecho. Tengo una segunda premisa que afirma que me duele el pecho. Pero entonces, si me duele el pecho, no puedo concluir que tengo tos, porque me puede doler el pecho por alguna otra circunstancia, de pronto alguna afección del corazón o algo así, pero no necesariamente porque tenga tos. O sea, la primera premisa lo que me dice es, si tengo tos, me va a doler el pecho, pero que me duela el pecho no necesariamente es porque tengo tos. Entonces yo no puedo concluir que por lo tanto tengo tos si me duele el pecho. Entonces, ojo de no entender de pronto los silogismos de otra forma y concluir cosas que son incorrectas. Vámonos con el segundo ejemplo. Dice aquí la primera premisa, dice, siempre que nieva hace frío. Entonces, segunda premisa, hace frío, hace frío. Y la conclusión es, por lo tanto, está nevando. Entonces, bueno, si está nevando, pues entonces va a ser frío, ¿cierto? Pero el hecho de que haga frío no implica que esté nevando. O sea, puede hacer frío y puede que no esté nevando. Entonces, ojo que aquí mira que también vamos como que en un sentido, vamos así, o sea, si nieva, entonces hace frío, pero, que haga frío no quiere decir, pues digamos que vamos a concluir que está nevando. Entonces, muchachos, esto que tenemos aquí es un segundo ejemplo de falacia. Ahora vámonos con un tercer ejemplo que dice acá, la primera premisa dice, si llueve, entonces la calle se moja. Eso es obvio, ¿verdad? Si llueve, la calle se moja. Y tengo aquí una segunda premisa que me dice, la calle está mojada. Entonces, digo yo acá, por lo tanto, tuvo que haber llovido. Bueno, pues aquí también, yo digo, bueno, si llueve, entonces es una implicación, obviamente la calle se moja, ¿verdad? Pero el hecho de que la calle esté mojada acá, en mi segunda premisa que me dice, la calle está mojada, entonces yo concluyo que tuvo que haber llovido, entonces eso es también un razonamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque el hecho de que la calle esté mojada no significa que haya llovido. Puede estar mojada porque se rompió un tubo y hay una corriente de agua, porque tiraron agua en la calle, pero no necesariamente porque haya llovido. Entonces, de estas dos premisas que tenemos aquí, no se puede concluir que tuvo que haber llovido. Entonces, esto es un razonamiento, el tercer ejemplo es un razonamiento también incorrecto, o sea, es decir, es una falacia. Vámonos con nuestro cuarto ejemplo.
Dice aquí la proposición 1, dice, en Colombia se respeta el derecho a la vida o se respeta el derecho a la educación. Y miren que en este caso, esta primera premisa que tengo aquí es una disyunción. ¿Por qué sé que es una disyunción? Porque miren que aquí están conectadas dos proposiciones simples por medio de una O. Entonces, o está esta opción de que en Colombia se respeta el derecho a la vida, o está la segunda opción es que se respeta el derecho a la educación. Entonces, se cumple esta o se pueden cumplir ambas. O sea, esa es una disyunción inclusiva o una disyunción débil, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esta primera premisa compuesta de ese enunciado proposicional compuesto por medio de una disyunción. Ok, ahora vámonos con la segunda premisa. Dice, en Colombia se respeta el derecho a la educación. Entonces yo lo que digo, bueno, pues si se respeta entonces el derecho a la educación, si son dos opciones que me dicen o se respeta el derecho a la vida o se respeta el derecho a la educación, entonces si se respeta el derecho a la educación, yo concluyo que por lo tanto no se respeta el derecho a la vida. Y ojo que esta también es una conclusión errónea, porque recuerden que una o inclusiva, se pueden cumplir ambas a la vez. Es decir, el hecho de que se respete el derecho a la educación, entonces digamos, no impide que, digamos, esta también se cumple, que diga que el derecho a la vida también se respete. Entonces, se pueden cumplir ambas en una o en una disyunción débil o inclusiva se pueden cumplir las dos opciones. Entonces, si yo digo, entonces se respeta el derecho a la educación, o sea, que digo acá, se respeta esta segunda parte, o sea, digamos, se cumple esta segunda parte, entonces no se cumple la primera, no necesariamente. O sea, la primera también se puede cumplir. Entonces, esta conclusión también es errónea. Dice, por lo tanto, no se respeta el derecho a la vida. Ok, entonces vámonos, entonces también es otro ejemplo de falacia. Vámonos con el ejemplo 5, que también es el mismo ejemplo, pero ahora cambia en aquí la premisa 2. Dice, en Colombia se respeta el derecho a la vida o se respeta el derecho a la educación. La segunda premisa me dice, en Colombia se respeta el derecho a la educación. Por lo tanto, también se respeta el derecho a la vida. Entonces, miren que aquí también es un razonamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque el hecho de que se respete el derecho a la educación no implica o no quiere decir que, o sea, de esto no se puede deducir que también se respete el derecho a la vida. O sea, yo sé que se cumple esta opción de acá, se respeta el derecho a la educación, pero yo no sé si esta se va a cumplir. Si se respeta el derecho a la vida, puede que sí, o puede que no se respete el derecho a la vida. Entonces yo no puedo concluir acerca de esta primera proposición simple que dice en Colombia se respeta el derecho a la vida. O sea, no puedo concluir nada. Si esta sí se cumple el derecho a la educación, como es una es una disyunción y es una disyunción inclusiva, no puedo decir nada acerca de esta primera parte de acá. Entonces no puedo concluir acerca de eso. Entonces, esta conclusión que tenemos aquí es una conclusión falaz, es decir, una conclusión que es, pues, digamos, mentirosa. Bueno, es incorrecta o no es adecuado, pues hallarla. Entonces, por lo tanto, también se respeta el derecho a la vida. No podemos concluir esto. Y vámonos con un ejemplo 6. El ejemplo 6 dice, uno de cada 3 asaltantes en Estados Unidos es negro. Y aquí este de Estados Unidos me quedó con minúscula. Voy aquí a ponerlo, perdón, a cambiarlo. Entonces, acá, aquí solamente tengo una premisa en este ejemplo 6 y me dice la conclusión. Por lo tanto, los negros son más propensos a robar. Y digamos que esta es una conclusión que no se debe hacer a partir de esta premisa. O sea, uno no puede concluir esto. ¿Por qué? Porque uno de cada 3 asaltantes, o sea, si dices acá, uno de cada 3 asaltantes en Estados Unidos es negro, primero, uno de cada 3 no es mayoría, eso es un tercio. Y segundo, que suceda en un lugar
pues digamos, aquí estamos relacionando esta primera premisa a Estados Unidos, no quiere decir que suceda en general, no quiere decir que esa cifra también se cumpla a nivel global. Entonces estamos generalizando a partir de una particularización de una cifra que se da en un solo país. Entonces, decir acá que los negros son más propensos a robar sería también una conclusión falaz, o sería todo esto es un razonamiento o un argumento que es una falacia. Entonces, este es nuestro último ejemplo, el ejemplo 6, pero ojo con los tipos de razonamiento que se hacen, porque a veces partimos de silogismos o parece que fueran silogismos y sacamos una conclusión, pero esa conclusión está mal pensada o está mal razonada. Entonces, bueno, muchachos, este es el concepto de falacia.